Igualmente vamos a hacer toda la guía, así que van a tener ahí para ver cómo nos organizamos cuando resolvemos este tipo de ejercicio. Genial. Ok. Bueno, a ver, esto dice, vamos ideal, ocupa un volumen de 3 litros, está a 8 atmósferas de presión. Se enfría a volumen Profe. constante hasta que la presión disminuye a la mitad. Sí, Perdón, pero me parece que no está compartiendo pantalla, o capaz yo no lo veo, no sé capaz si soy yo sola o qué, pero... hablar un poco de nuevo. No, yo tampoco puedo ver. Ah, ahí está. ¿Ahora sí? No, todavía nada. Todavía nada. Ahí sí, ahora no. Ah, bueno, justo lo saqué. A ver, ahí va de nuevo. A ver. Bueno, ¿cómo lo ven a esto? ¿Se ve? ¿Se está viendo la pantalla? A mí no me No. deja, profe, me A dice mí que la me pizarra dice está pizarra en curso. curso, dice. A mí también me dice pizarra en curso. ¿Y ahora? Ahí va. Ahí A sí, ver, profe. buenísimo, genial. Bueno, me avisan igual cualquier cosa. Ok. Vamos a tener que en los ejercicios estos, lo que va a pasar es que nos van a presentar varias transformaciones de gases de distintos tipos, ¿no? De los 3 tipos de transformaciones ISO que habíamos visto. El ejercicio nos va a pedir que calculemos alguna cuestión energética, por ejemplo, el trabajo o el calor de algunos procesos o del ciclo completo, ¿no? Y para mí la mejor manera de organizarse es identificar cada estado por el que fue pasando el gas y luego de eso, para cada estado, identificar las variables de estado. O sea, el gas va a comenzar en un estado al que podemos llamar A, y a este estado le va a corresponder una presión, un volumen y una temperatura respectiva, ¿no? De ahí el gas se va a transformar por un proceso a un estado B, y así sucesivamente. Y a cada uno de estos estados les va a corresponder una presión, un volumen y una temperatura. Para mí, la parte clave está en identificar a cada estado las 3 variables, y después con eso ya se puede calcular lo que sea que el ejercicio nos pida, ¿no? O bien hacer un gráfico, o calcular trabajos o calores. Ahora lo vemos en este ejemplo. Sería el ejercicio 1 de la guía, que dice así: un mol de gas ideal. Bueno, este es un dato, ¿no? Que N vale un mol, ¿sí? Que bueno, el N lo usamos para la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a NR por temperatura, ¿sí? Bueno, el ejercicio nos va a ir dando datos, y nosotros podemos usar la ecuación de estado para despejar una de las 3 variables, variables faltantes. Ahora lo vemos bien. Por ejemplo, en el estado A dice: el gas ocupa un volumen de 3 litros, o sea, 3 decímetros serían 3 litros, y una presión de 8 atmósferas. Con estos dos datos podemos calcular la temperatura, con la ecuación de estado, ¿no? Se despeja T, me queda P por B sobre NR, donde la presión son 8 atmósferas, el volumen son 3 litros, el número de moles es un mol, y R sería 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. 8 por 3 dividido por 0,82. Me da 292,68. Esa es la temperatura que tenía el gas en el primer estado por el que pasó. Serían 292,68 Kelvin. O sea que el ejercicio nos da 2 datos, y nosotros buscamos el tercero con la ecuación de estado. Esto siempre es así. Y después de ahí, con cada transformación, vamos a ir buscando el resto de las variables que nos están faltando. Por ejemplo, luego de esto, dice que se va a enfriar a volumen constante. O sea, acá yo tengo una transformación isocórica, ¿no? Volumen constante. O sea que en el estado B, el volumen va a valer 3 litros, porque es un proceso de volumen constante, o sea que el volumen no cambia en el proceso. Hasta que la presión disminuya a la mitad. Así, la presión en el estado B serían 4 atmósferas. Me estaría faltando encontrar la temperatura del estado B por el que pasó el gas. Acá podemos volver a hacer lo que hicimos antes, de despejar la temperatura de la ecuación de estado, pero también lo que podemos ver era la relación que hay entre la presión y la temperatura cuando el proceso es isocórico, ¿no? O sea, cuando la velocidad es constante,
la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si yo aumento la presión, tiene que aumentar la temperatura. Si disminuyo la presión, tiene que disminuir la temperatura. O sea, yo estoy dividiendo por 2 acá a la presión, la temperatura tendrá que dividirse también por 2, mientras que el volumen permanece constante. De las dos formas me tiene que dar lo mismo. O sea, yo tengo que hacer 292.68 dividido 2. 196,34. Sí, 146,34 Kelvin. Sí. A veces lo que puede pasar es que nos dé algún valor un poquito diferente si usamos un método o el otro, ¿no? Si yo divido por 2 o si ocupo la ecuación de estado, puede cambiar un poco el valor de la temperatura, pero es solamente por una cuestión de redondeo, nada más. Bueno, vamos al tercer estado. El gas luego se expande isobáricamente, o sea, ahora tengo un proceso de presión constante. Ahora volumen y temperatura son directamente proporcionales. Bueno, se expande isobáricamente, por lo tanto la presión permanece constante y en el estado C sigue siendo 4 atmósferas, hasta alcanzar un volumen de 6 litros. Así que ahora el volumen en el estado C es 6 litros. Estaría faltando calcular la temperatura. Pero bueno, acá tenemos la misma situación. Si yo duplico el volumen, tengo que duplicar la temperatura para mantener la misma presión. Es hacer esto o también utilizar la ecuación de estado y despejar. Nos tiene que dar lo mismo. O sea que la temperatura vuelve a los 292,68 Kelvin que tenía al comienzo. Bueno, la última transformación generalmente vuelve al estado inicial. Generalmente trabajamos con ciclos. Esto no es así siempre, entonces no significa que todas las veces el último estado va a ser igual al primero, ¿no? Pero casi siempre sí. Entonces, en vez de ponerle D, yo le pongo A. Si después justo da la casualidad de que no coinciden, bueno, le voy a tener que cambiar el nombre, ¿no? Pero casi siempre trabajamos con ciclos. Y es más, el mismo ejercicio ya habla acá de un ciclo, ¿no? Que el ciclo era una transformación que volvía al mismo estado donde había comenzado. Bueno, entonces, finalmente se comprime isotérmicamente. O sea, el último proceso es de temperatura constante. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Y si la temperatura es constante, significa que la temperatura sigue siendo 292,68 Kelvin. Bueno, el ejercicio dice que se comprime isotérmicamente hasta alcanzar el volumen inicial. O sea, vuelve al volumen que tenía al comienzo, 3 litros. Y tenemos que cuando la temperatura es constante, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. O sea, si yo estoy dividiendo el volumen por 2, tengo que multiplicar a la presión por 2 para mantener la misma temperatura. O sea que vuelve a estar en 8 atmósferas. ¿Sí? La otra opción hubiera sido despejar de la ecuación de estado y nos tenía que dar lo mismo. ¿Sí? Bueno, para mí esta es la clave de cualquier ejercicio de termodinámica, es llegar a tener esto. Cada uno de los estados bien definidos, cada uno de los procesos bien definidos, si son isobáricos o isocóricos o isotérmicos, y cada una de las variables de estado por las que fue pasando el gas también bien definidas. Con esto ya se puede hacer todo lo que el ejercicio nos pida. Nos pida calores, temperaturas, cambios de energía o graficar. Todo se puede hacer con esta cantidad de información, ¿sí? La idea sería siempre llegar a esto, a tener cada uno de los estados bien definidos. De acá el ejercicio nos pide que grafiquemos el ciclo y calculemos el trabajo total. Bueno, las transformaciones termodinámicas se grafican en gráficas de presión versus volumen. Lo que vamos a hacer es graficar en primer lugar los 3 estados del gas y luego los procesos que unen esos estados, ¿sí? O sea, el estado A está a 8 atmósferas y 3 litros, sería algo más o menos así. El estado B está a 4 atmósferas y 3 litros, más o menos por acá. Y el estado C está a 6 litros y 4 atmósferas, más o menos por acá. Y los procesos que los unen son un proceso isobárico que une A con B, un proceso, isocórico A con B, isobárico B con C e isotérmico que tiene que tener como una curvita hacia abajo que une C con A. Esto sería A, esto sería B y esto C. ¿Qué tal? ¿Me siguieron acá? Sí, profe. Genial, perfecto. Bueno, esta es toda la información que tenemos. Del gráfico podemos sacar algunas conclusiones, no muchas, pero por ejemplo lo que podemos decir es que como el gráfico tiene sentido antihorario, entonces el trabajo va a ser negativo
¿sí? Y el calor es igual al trabajo porque es un ciclo, ¿sí? En todos los ¿Cómo, ciclos el calor es igual al trabajo. Sí, Álvaro, ¿cómo? cómo me doy cuenta que es antihorario? Por el sentido en el que recorre, ¿no? O sea, vos pensás en un reloj y el reloj se mueve en sentido, se dice horario, ¿no? Ujú. Entonces eso me indicaría que el trabajo tiene que ser positivo. Si Claro, el sentido fuera contrario al reloj, eso es antihorario. la manija del reloj se mueven hacia la izquierda y en este caso la flecha se está moviendo hacia la derecha, o sea que es antihorario. Claro, claro, sería algo así, sí. Las Ok. manitas del reloj se mueven hacia la Hacia la derecha izquierda. cuando está arriba y hacia la izquierda cuando está abajo, ¿no? Ujú. Sí. Ok. Así que bueno, viene de ahí. Esto no es algo que uno lo use para calcular nada, pero sí para después verificar, ¿no? Si uno calcula el trabajo y me da positivo, bueno, alguna cuenta hice mal. Entonces sirve como para verificar un poquito más si me está coincidiendo la gráfica con los cálculos, ¿no? Ujú. Bueno, ok, entonces con esto ya tenemos la gráfica. Ahora lo que tendríamos que hacer es calcular el trabajo total. El trabajo total sería el trabajo de todo el proceso. Se suele escribir A, B, C, A. O sea, es el trabajo que va desde A hasta B, luego a C y por último a A nuevamente. Y el trabajo total va a ser la suma de todos los trabajos individuales. O sea, del trabajo AB más el trabajo BC más el trabajo CA. Para cada trabajo le corresponde una ecuación teniendo en cuenta el tipo de proceso que sea. Por ejemplo, el trabajo AB es isocórico, entonces siempre vale 0. El trabajo BC es isobárico, va a ser presión por delta B. Y el trabajo CA es isotérmico, va a ser nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Una pregunta, profe, ¿por qué si es isocórico va a ser 0? Eso siempre es así, porque como el trabajo es la integral de la presión respecto del volumen, si el volumen no cambia, entonces no hay trabajo, ¿sí? O sea, el trabajo aparece cuando el gas cambia su volumen. Si el volumen del gas no cambia, no hay trabajo, ¿sí? O sea que si en la primera el volumen es 3 y en la última me hubiera dado, no sé, 4, ahí sería diferente. Claro, pero ahí ya no sería un proceso isocórico, ¿no? Como terminó de nuevo en el mismo volumen inicial. Es porque el tipo de proceso es así. En los procesos isocóricos el volumen es constante, el volumen no cambia y por eso no hay trabajo. Listo, ahora sí entendí. Ok. ¿Sí? Eso pasa siempre en los procesos isocóricos. Después en los isobáricos es presión por delta de volumen y en los isotérmicos va a ser nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Ok. Bueno, y ahora me quedaría reemplazar todo entonces. Así tengo que el trabajo ABCA sería, bueno, 0 más para el proceso BC, la presión que es 4 atmósferas, por el cambio en el volumen, que serían 6 litros menos 3 litros. A esto le tengo que sumar el trabajo del proceso CA, o sea, nRT, mol por 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Todo esto por el logaritmo natural del volumen final del proceso CA, 3 litros, dividido el volumen inicial, que son 6 litros. Bueno, lo único que hicimos acá fue reemplazar cada dato en cada ecuación, ¿no? Bueno, así, esto me va a dar 12 atmósferas litros. Profe, ¿puede ser que no haya puesto la temperatura? Sí, me comí la temperatura. Era 292,68. Ok, Gracias. ok. Me da menos 16,64. Así esto me da menos 4,64 atmósferas litros. Bueno, y algo que siempre me preguntan es cómo pasar las unidades, ¿no? Porque a mí me está quedando todo en atmósferas litros. Atmósferas litros son unidades de energía, pero usualmente no usamos atmósferas litros como energía, ¿no? Entonces, si queremos pasar a joules, tendríamos que multiplicar por multiplicar por 101.325 y dividir por 1000, ¿no? Porque tengo que pasar las atmósferas a pascales y los litros a metros cúbicos. Así esto me daría 470,15. 470,15
joules. Y si quiero pasar a calorías, tengo que dividir por 4,19, me da 112,21. Bueno, entonces, para pasar las unidades que quedan en atmósferas litros, primero se pasan a joules, pasando las atmósferas a pascales y los litros a metros cúbicos, y luego se pasan a calorías, pasando los joules a calorías, ¿sí? Se divide por 4,19. Una pregunta, profe. Sí. En el parcial, tipo, yo lo podría dejar en menos 4,64 TM por litro si no me especifica la unidad en la Claro, que si quiero el que hacer parcial trabajo, no te ¿no? especifica en qué unidad se tiene que entregar, Lo vos dejo ahí. ponés la que vos quieras. Y después cuando yo corrijo, hago el pasaje, ¿sí? Me fijo que coincida. Ok. Porque yo, por ejemplo, para corregir el examen, resuelvo el examen a mi manera, Sí, y después tengo que ver que coincida con lo que hicieron ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes, por ejemplo, este ejercicio lo hacen de otra forma, o con otro procedimiento, o con otro orden, usted lo también va a revisa. estar bien. O sea, Ok. yo lo voy a revisar y voy a dedicarle el tiempo de entender qué es lo que hicieron y demás, ¿sí? Por eso Para ver también cómo llegó el resultado. me tardé bastante en corregirlo, ¿no? Porque no estoy tan acostumbrado a corregir desarrollo y me llevó bastante tiempo. Más No, que tranquilo, sí, no muchos pasa nada. son un poco desprolijos y eso, ¿no? Entonces eso tampoco ayuda a veces. Pero la idea del examen es esa, que ustedes puedan, que ustedes sean corregidos en base a lo que hicieron bien y no tanto en lo que hicieron mal, ¿no? Porque antes, si se equivocaban en una cuenta, ya el ejercicio estaba todo mal. Y ahora si se equivocan en una cuenta, pierden puntos, pero no significa que el ejercicio esté todo mal, ¿no? Todavía pueden recuperar una parte de la puntuación, ¿sí? Ok, está bien, profe. Buenísimo. Bueno, veamos el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos una gráfica que no nos da ningún dato en términos numéricos, ¿no? Lo único que me dice es que la temperatura en C es igual a la temperatura en A. Eso es todo lo que sabemos. O sea que es una cuestión más conceptual, ¿no? De entender el concepto de la forma del gráfico. Dice así, describir cada uno de los procesos. Bueno, todos se dan cuenta, por ejemplo, que el proceso AB es un proceso isobárico. Sí. El BC Sí, es profe. isocórico. Y el CA tiene que ser isotérmico. Por eso me aclara que las temperaturas son iguales, ¿no? Siempre que vean una curva con la panza hacia abajo, ¿no? Que es lo que va a pasar siempre, es isotérmico, porque no vimos otro tipo de curvas. Las curvas adiabáticas son parecidas, pero no las usamos, así que no hay problema. Las curvas adiabáticas son parecidas, pero suben, porque el gas... no está escribiendo. Ahí está. Porque el gas va ganando energía. Bueno, eso fue el punto A. El punto B dice, determine gráficamente el trabajo realizado por el gas en cada proceso y escriba la expresión matemática correspondiente. O sea, tenemos tres procesos. En el proceso AB, el trabajo dijimos que gráficamente se describe como el área bajo la curva. Sería esto. Y la expresión matemática del trabajo es presión por delta B. Siempre el trabajo en una gráfica se va a definir como el área bajo la curva. Por eso justamente en los procesos isocóricos no hay área bajo la curva, ¿no? Porque es una línea recta y las líneas rectas no tienen área, es en una dimensión, no en dos. O sea, el trabajo sería cero. ¿Podría volver a explicar el A del AB, profe, una vez más, por favor? Sí. Bueno, o sea, en cualquier tipo de proceso tenga la forma que tenga, el área que está debajo de la curva va a ser igual al trabajo. O sea, si yo tengo un proceso así, calculamos el área que está debajo de la curva y tenemos el trabajo, ¿sí? Y después tenemos las ecuaciones, ¿no? Para un proceso isobárico es presión por delta B. Esa es la cuenta que hay que hacer. Lo que cuando acá dice, lo que acá se refiere con expresión matemática, ¿sí? Ok. Es la ecuación, pues. En el caso de la isocórica, siempre vale cero, porque es una línea recta vertical y por lo tanto no tiene área bajo curva. En el caso de la isotérmica, el área bajo la curva se calcula como un logaritmo natural,
que bueno, es la ecuación de trabajo. Trabajo es igual a nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Es eso. Lo único que el ejercicio nos pedía era que identifiquemos el tipo de gráfica, o sea, el tipo de proceso ISO, y después expresemos la ecuación con la que se calcula el trabajo, ¿no? Nada. Ujú. Dice, el sistema es forzado a realizar el ciclo ABCA, determine gráficamente el trabajo realizado por el gas. O sea, ¿qué trabajo realiza el gas cuando produce o cuando pasa, se transforma en este ciclo? Bueno, para ciclos, el trabajo va a ser el área encerrada entre la curva, o sea, es el área de esta partecita de acá. Esto sería el trabajo total, el trabajo ABCA. Parece una integral de matemáticas. Sí, bueno, es una integral, es una integral. O sea, el trabajo lo definimos como la integral de la presión respecto del volumen. Ah, ok. Así como antes el trabajo era la integral de la fuerza respecto de la posición. De ahí sale el logaritmo natural, porque el logaritmo natural es un concepto de integrales, ¿no? Es la integral de 1 sobre x. Pero bueno, esas son cosas que no es necesario que lo sepan ahora. Bueno, vamos con el siguiente. Dice... calcular el valor de la variación de energía interna si se tienen 0,45 moles de gas diatómico a 1 litro, a 0 grados y a 1 atmósfera. El gas se calienta a presión constante hasta 100 grados. Bueno, acá parece como que nos da muchos datos, ¿no? Pero si nos organizamos nos damos cuenta de que no es tanto. O sea, acá el gas sufre una sola transformación. Dice que se calienta a presión constante. O sea, va a ir del estado A al estado B. Va a sufrir una transformación a presión constante. Así va a tener una presión, un volumen y una temperatura particulares para cada uno de esos dos estados, por lo que pasa el gas. Bueno, al principio me dice que tengo N igual a 0,045 mol. Y bueno, esto se usa cuando tenemos que utilizar la ecuación de estado o para calcular algún calor. También nos dice que el volumen es 1 litro, la presión es 1 atmósfera. La temperatura en Celsius no nos sirve, la tenemos que pasar a Kelvin. O sea, estos serían 273 Kelvin. Y como la presión es constante, entonces la presión B también va a ser 1 atmósfera. El ejercicio dice que se calienta hasta llegar a los 100 grados. O sea que la nueva temperatura sería 373 Kelvin, ¿no? Solamente me faltaría conocer el nuevo volumen. Y como volumen es igual a nRT sobre P, tendríamos 0,045 mol por 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. La temperatura 373 Kelvin y dividimos por la presión 1 atmósfera. Con eso tenemos el volumen 2, el volumen B. 1,38 litros da, profe. Sí, me dio lo mismo. Bien, genial. Entonces con esto ya tenemos para cada estado, cada variable de estado. Presión, volumen y temperatura de cada estado. Y el ejercicio nos está preguntando cuánto cambia la energía interna del gas. Bueno, y tenemos que el cambio en la energía interna se calcula como calor menos trabajo. O sea, es cuánto calor absorbió el gas menos cuánto trabajo realizó. Para sistemas a presión constante, el calor se calcula como calor específico a presión constante por número de moles por el cambio en la temperatura. Y a esto le tengo que restar el trabajo, que es presión por cambio en el volumen. Bueno, sobre el calor específico a presión constante, el ejercicio nos dice que es un gas diatómico, o sea que el calor específico va a ser 7 medios de R, ¿no? Acá queda el criterio de cada uno si utilizamos este concepto de calor específico como 7 medios de R, o si usamos el dato que nos da el ejercicio, que en realidad es lo mismo, solamente que está expresado en calorías en lugar de atmósferas litros, ¿no? Como acá nosotros estamos trabajando con atmósferas y con litros, algún pasaje de unidades vamos a tener que hacer. O pasamos las atmósferas litros a calorías o las calorías a atmósferas litros. Entonces, al final, no cambia mucho, ¿no? Yo lo que voy a hacer es decir que el cambio en la energía interna sería el calor específico, que son 7 medios de 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. O sea, uso este concepto de 7 medios de R.
esto va a ir multiplicado por 0,045 mol. El cambio en la temperatura son 100 Kelvin y a esto le tengo que restar presión por delta V. La presión es una atmósfera y delta V es 0,38 litros. Eso es lo que tengo. Profe, entonces con Sí. un gas ideal y atómico vamos a tener que hacer esa expresión o decidir usar esa expresión de 7 medios de R. Yo uso esa para no estar pasando unidades nada más. Porque, o si no, vos estarías usando, que es lo mismo, ¿no? 7 calorías mol Kelvin y esto vos lo vas a tener que pasar a calorías, ¿no? Para que te coincidan las unidades. Ok. Pero bueno, al final va a ser lo mismo. Y en vez de usar 7 calorías, ¿qué usó 7 medios? 7 medios de R, sí. Ok. Así el cambio de la energía interna me quedaría 7 dividido 2 por 0,082 por 0,045 por 100. Eso me da 1,2915, 1,29. Son atmósferas litros. Acá la unidad. Y a esto le tengo que restar 0,38. Atmósfera litros. 0,91. Sí. Y de ahí pasó las calorías. Y esto lo pasamos a calorías. Primero va a joules. Lo mismo que hizo hace rato por 101.325 sobre 1000. Sí, era 92,21 y de nuevo pasamos a calorías. Por 4,19. Sí, que me da 22. En estos ejercicios, ¿Cómo? que es muy repetitivo el proceso. Claro, sí, una vez que ustedes le agarran la mano a identificar cada estado, e identificar qué tipo de proceso es, si es isobárico, isocórico, isotérmico, después los ejercicios son todos muy, muy parecidos. No, los docentes no tienen mucho tampoco ahí para ponerse creativos, digamos. No, Ok. no va a aparecer ninguna sorpresa. Que bueno, no es lo que pasa capaz con el tema anterior, ¿no? Que es calorimetría. Calorimetría, ahí hay un poquito más para trabajar, ¿no? Se pueden combinar cosas, pueden tener un ejercicio donde tienen, no sé, conductividad y después aplican algo más de cambio de fase o algo por el estilo. Son un poquito más completos los ejercicios, pero estos no, estos ejercicios de termodinámica, y es un tema que se evalúa bastante y suelen ser todos muy, muy parecidos. Profe, Sí, ¿podrías explicar del 3 el inciso D? Que cuando lo vi en las respuestas, cuando ya había escrito mi respuesta, no entendí muy bien. Eso me mareó un poco. sí, porque hicimos el 3, pero yo me salté una parte porque estaba desordenado, ¿no? Acá. El 3D. Sí. Bien, dice comparar la variación de energía interna producido por el proceso ABC con la del proceso AC. Ok, la variación de energía interna, ¿de qué depende? De la ¿Del trabajo y temperatura. el calor? Claro, depende de la temperatura y se calcula como calor menos trabajo, ¿no? O sea, delta de energía interna es calor menos trabajo, ¿sí? Pero lo que sabemos es que si la temperatura inicial es igual a la temperatura final, entonces el cambio en la energía interna es cero, ¿sí? Eso es lo que se sabe. O sea, si la temperatura no cambia, la energía interna tampoco cambia. Bueno, de ahí viene esto de comparar, ¿no? Porque en el proceso ABC, el gas no cambia su temperatura. O sea, la temperatura de A es igual a la temperatura de C, ¿sí? Entonces, el cambio en la energía interna del proceso ABC es cero. Y también el cambio en la energía interna del proceso CA, al ser un proceso isotérmico, también va a ser cero porque no cambia su temperatura. A eso se refiere el ejercicio cuando dice comparar la variación de energía interna. Lo que me está diciendo es que como la temperatura no está cambiando, la energía interna tampoco. ¿Sí? ¿Pero por qué en ABC no sería cero la energía interna? No, lo que es cero es el cambio en la energía. No entiendo bien en qué parte te perdés. O sea, que no entiendo por qué ABC es cero, lo que sería su temperatura o la variación de la energía interna. La variación de la energía interna, claro. O sea, suponete que vos tenés un gas a 100 grados en A, ¿no? Después vos le aplicás el proceso AB. Se calienta a 130 por inventar algo, ¿no? Porque B tiene más energía que A, porque está en un estado superior, ¿ves? Claro. Pero luego cuando B se transforma a C, vuelve a los 100 grados, ¿ok?
Entonces, en lo que respecta a todo el proceso que va desde A hasta C, el gas no cambió su temperatura. Comenzó en 100 y terminó en 100. porque la temperatura, o sea, gana temperatura y después la pierde cuando Claro, sí. pasa por el O sea proceso. que uno podría decir que el gas durante el proceso AB gana energía interna, ¿no? Pero luego durante el proceso BC la pierde a esa energía. Y al final termina con la misma energía que comenzó. Ok. ¿Bien? Es por eso, bien. Luego, en cambio, el proceso CA es un proceso que siempre tiene la misma energía, porque en ningún momento se calienta o se enfría el gas. Siempre tiene la misma temperatura. Es eso. Igual creo que el enunciado lo aclaraba, ¿no? Que te dice que la figura indica que la temperatura A es igual a la temperatura de C. Claro, sí, el ejercicio te lo dice, sí, que tiene la misma temperatura. Y la conclusión que tenés que sacar es que entonces tienen la misma energía. Claro. Bueno, hagamos un ejercicio más. Profe, yo le iba a pedir si podíamos hacer el 4 para el 4. Sí, el 4B. Dale, sí, justamente tenía pensado hacer el 4. Ah, bueno, dale. Gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense si lo pueden hacer solos al 4. Yo los dejo 10 minutitos. Si tienen alguna pregunta, hablan, que yo voy a estar acá. Una consulta, profe, en el Y parcial. en un ratito lo hacemos juntos. Sí. En el parcial van a ver los ejercicios de este tema, van a ser así con gráficos o van a ser más así de problema para desarrollar. No, hay gráficos también, sí. Uy, qué cagada. Bueno, Puede tocar que les dé la info en gráficos o que les pida que ustedes grafiquen. Cualquiera de las dos cosas puede aparecer en el parcial. ok. Así que bueno, fíjense si pueden hacer el ejercicio 4. Es lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? O sea, el gas pasa por 4 estados esta vez. A, B, C, D. Entonces ustedes, lo que yo les recomiendo es que se armen una tablita. Pongan A, B, C, D y luego vuelven a A, porque es un ciclo. Y bueno, a cada estado le tienen que conocer la presión, el volumen y la temperatura. Y bueno, a partir de ahí ya se va a poder calcular el trabajo y demás cosas que el ejercicio pida. Pero bueno, la parte importante es esta, de llegar a conocer cada estado del gas. Fíjense si lo pueden hacer. Si tienen alguna pregunta me consultan y en un ratito lo hacemos juntos. Profe, Sí, decime. no nos da la cantidad de moles, tipo el número de moles. Sí, tiene que dar. A ver, un mol de gas ideal, dice. Ah, perdón, justo no lo vi. Sí. Me lo tapaba. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Se pudo? Un segundito, profe, ya termino. Ah, bueno, dale, esperamos unos minutitos más. Bueno, acá estamos de nuevo, entonces. La idea sería anotar entonces para cada estado, cada variable, habíamos dicho, ¿no? El gráfico nos da algunos datos, nos da todas las presiones. La presión en A es una atmósfera, en B también, en C 0,082 atmósferas, en D 0,82, luego vuelve a que vuelve a ser una atmósfera. Y el único otro dato que nos da es la temperatura en C, 200 Kelvin. Eso es lo que tenemos. Bueno, siempre que tenemos dos datos, sacamos el tercero con ecuación de estado. O sea, para calcular el volumen tengo que hacer NRT sobre ¿Estás P. compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve de nuevo? Por lo menos A a ver. mí no me parece nada. Cierro y vuelvo a abrir. ¿Ahí está? ¿O no? Sí, ahí está. Bien, genial. Vamos. ¿Qué les decía? Bueno, cada uno de las presiones las conocemos del gráfico. Y el gráfico también nos da la temperatura en C. Que bueno, de C a D es un proceso isotérmico. Así que la temperatura en C también corresponde a la temperatura en D. 200 Kelvin. Así que tendríamos que calcular el volumen para C y con eso sacamos el resto de las cosas. Sería un mol por R 0.082 por 200 Kelvin dividido 0.082. Bueno, me da 200, claro. Son 200 litros de volumen en C. Y con esto ya tenemos el resto, porque de C a D es un proceso isotérmico, por eso la temperatura sigue siendo 200. Y acá lo que podemos hacer es despejar el volumen con la misma ecuación, o decimos que si la presión se multiplica por 10, el volumen se tiene que dividir por 10, daría 20 litros, es lo mismo. Nos va a dar lo mismo en cualquier caso. De D a A tenemos un proceso isocórico, volumen constante, o sea que el volumen sigue siendo 20 litros. Y para calcular la temperatura también, o
usamos la ecuación de estado, P por B sobre NR, o si no, lo que podemos decir es que la presión se está dividiendo por 0,82 y entonces la temperatura también se va a dividir por lo mismo. En cualquiera de los dos casos nos tiene que dar lo mismo, 243,9. Que bueno, este es el estado A, que se va a repetir acá, 7 litros, 243,9. Bueno, a ver qué más tenemos. De A a B no tenemos ningún dato. De A a B no tenemos. Ah, pero el dato que tenemos es de B a C. O sea, acá es como que hay que pensar un poquito más, ¿no? Porque de B a C el volumen es constante, entonces el volumen tiene que ser 200 litros en B. Dale ahí. Así, por ejemplo, podría calcular la temperatura como P por B sobre NR. O también podríamos decir que acá el volumen se multiplicó por 10, entonces la temperatura también se va a multiplicar por 10. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o no? ¿O se perdieron en el proceso? Me perdí en el proceso de D a A. El proceso de D a A. A ver, nosotros teníamos que la temperatura era constante en C a D y con eso sacamos el volumen. Y en el proceso DA, el proceso DA es este de acá. Es una línea recta vertical. O sea, es volumen Ok. constante. Por eso el volumen se mantenía. Y con volumen y presión calculamos la temperatura. Acá una cosa que pueden hacer si les marea mucho tanta info es ser bien prolijos, ¿no? O sea, traten de armarse bien una tablita bien prolija para que no les maree la gran cantidad de información. Y además otra cosa que pueden hacer es hacer todas las ecuaciones. O sea, cuando ustedes tengan dos variables, la tercera la calculan con la ecuación de estado y listo. Van a hacer más cuentas, pero no van a estar pensando tanto en si algo aumenta y lo otro disminuye y demás, ¿no? Que a veces eso también puede marear un poco. Esa podría ser una solución. Armarse una tablita bien prolija y siempre va a pasar que van a tener dos variables y la tercera la sacan con la ecuación de estado. Y ahí pasa al siguiente estado, ¿no? Como hay una variable que se va a repetir, porque si es isocórico, el volumen se repite. Si es isobárico, la presión se repite, ¿no? Entonces, en el otro estado van a tener de nuevo dos variables. Y sacan la tercera de nuevo con la ecuación de estado. Y así van avanzando. Si llega un momento en el que se traban y tienen una sola variable, entonces vayan en el sentido reverso. En vez de ir de izquierda a derecha, pueden ir de derecha a izquierda, como hicimos acá. Nosotros no teníamos el dato en B, entonces lo que hicimos fue ir de C a B, en vez de ir de A a B. Pero bueno, es eso. Bueno, de ahí el ejercicio nos pide que calculemos el trabajo total, y acá es lo mismo de siempre. El trabajo ABCDA va a ser el trabajo AB más el trabajo BC más el trabajo CD más el trabajo DA. Hay que identificar cada tipo de trabajo y a cada trabajo le corresponde una ecuación. Por ejemplo, AB es un trabajo de presión constante. Sería presión por delta B. BC es isocórico. CA es 0. CD es isotérmico. NRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y por último, DA es isocórico de nuevo, vale 0. Bueno, así tendríamos para el proceso AB, presión por delta B. Una atmósfera por 180 litros. Y en la otra tenemos NRT. Un mol por R, 0,082 por T. En CD T vale 200 por el logaritmo natural del volumen final, que es 20, dividido el inicial, que es 200. Me da menos 37,76. Así todo esto me da 142,24. Y hacemos el pasaje de unidades, ya que estamos. 101.325 dividido 4,19. Me da 3.439,67 calorías. Pero bueno, esta parte sí es bastante tediosa, es bastante aburrida porque siempre se repite lo mismo, ¿no? La parte más compleja es identificar cada estado y cada variable. Que bueno, también es simplemente hacer cuentas. Bueno, a ver, con esto tenemos todo el módulo 9. O sea, los ejercicios no van a escapar de esto que hicimos. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un breve descanso, ¿sí? Nos tomamos 15 minutos, vuelvan a las 12 y empezamos con el módulo 10.
De todos modos, el módulo 10 es un módulo bastante corto, así que no va a tomar mucho tiempo. Pero bueno, vamos a tomarnos un descansito, así lo agarramos más fresco, ¿dale? Vuelvan a las 12 y empezamos con el otro módulo. Vale, profe, buenísimo. Bien. Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a ver el módulo 10, que corresponde a máquinas termodinámicas. Ok. Bueno, una máquina termodinámica es una máquina, ¿no?, que está diseñada para realizar algún tipo de trabajo. Por ejemplo, puede ser producir trabajo o enfriar una fuente fría. Ahora lo vemos a eso. Pero va a funcionar con ciclos termodinámicos. O sea, nosotros habíamos visto que básicamente hay dos tipos de ciclos. Uno, cuando el ciclo es horario, donde el gas realiza trabajo. Y luego estarían los ciclos antihorarios, que es cuando al gas le realizan trabajo, ¿no? O sea, sería trabajo negativo. El gas recibe trabajo. Bueno, sobre los ciclos horarios, tenemos que en un ciclo el trabajo es igual al calor. Entonces, además de esto, vamos a tener que el calor también va a ser positivo en un ciclo termodinámico de este estilo, ¿no? O sea, esto sería así. Y le aplico un ciclo en sentido horario, el gas va a recibir calor y además va a realizar trabajo. Entonces uno puede fabricar una máquina que aproveche esto, ¿no? Que tome un gas, le aplico un ciclo, consuma energía en forma de calor y transforme esa energía en trabajo para producir algo. Por ejemplo, puede ser un motor, ¿no? O sea, esto sería así. Esquematizamos a la máquina como un círculo, ponemos M de máquina. La máquina va a estar consumiendo energía en forma de calor y va a estar transformando esa energía en trabajo. Sería eso, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saca ese calor la máquina? De una fuente caliente. Así, bueno, tenemos que Q es el calor consumido por la máquina y W es el trabajo realizado por la máquina, o producido. Podemos poner producido porque es lo que la máquina está produciendo. Y vamos a definir también Q sub R como un calor residual, que es un calor que se produce por alguna función que tenga la máquina que no termine usándose para el trabajo. O sea, en el sentido de que las máquinas van a estar fabricadas con algún material y esos materiales tienen resistencias térmicas. Y bueno, esa resistencia térmica produce fricción y esa fricción disipa energía, ¿no? Así que tendríamos que hay una parte de la energía que se pierde en forma de calor residual, dijimos, U sub R. Y este calor es disipado en una fuente fría. Fuente fría. Bueno, este tipo de máquina la llamamos máquina térmica. Es una máquina que produce trabajo a partir de consumir calor. Un ejemplo de una máquina térmica podría ser un motor a vapor, ¿sí? Como las locomotoras a vapor antiguas, que funcionaban con una caldera, que sería esa la fuente de calor, ¿no? La caldera alimentaba a la máquina con calor. La máquina lo que hacía era hacer un ciclo termodinámico con el vapor del agua, ¿sí? Que producía trabajo, ¿sí? O sea, calentaba el vapor se expande y al expandirse produce el trabajo para que el motor esté funcionando. Básicamente es eso. En el proceso el motor se calentaba y había un montón de residuos que se perdían en el proceso. Se expulsaban por la chimenea y que era energía que no se había transformado en trabajo, sino que se perdía como un residuo, ¿sí? Entonces las máquinas térmicas tienen un residuo en forma de calor que es de la energía consumida, es la parte que no se transformó en trabajo. O sea, nosotros tendríamos que el calor consumido va a ser igual al trabajo realizado más el calor residual. Mientras mayor sea la relación que hay entre trabajo realizado y calor consumido, mejor va a ser la máquina en términos de eficiencia o rendimiento. Nosotros llamamos R al rendimiento. El rendimiento me indica la razón o el cociente que hay entre el trabajo que realizó la máquina y el calor que consumió, ¿sí?
O sea, esto va a ser trabajo dividido calor. Mientras mayor sea el rendimiento, va a ser mayor la porción de energía que se transforma en trabajo, ¿no? Vamos a tener más trabajo y menos calor residual cuando el rendimiento es bueno. ¿Sí? Que bueno, esto por ejemplo hoy lo vemos en electrodomésticos. No sé si alguien hace poco compró un electrodoméstico o fueron a visitar alguna tienda que venda, pero por ejemplo los lavarropas, que son máquinas no térmicas sino que eléctricas, ¿no? Pero bueno, cumplen la misma función. Vienen con unas etiquetas que indican el grado de eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, pueden venir graduadas desde la C o la D hasta la A y luego tenemos A+, A++. O sea, eso lo que nos está diciendo es qué tan bueno es el índice de rendimiento, ¿no? Mientras mejor sea la eficiencia energética, significa que tenemos menos energía que se está perdiendo en el proceso, ¿sí? Y que por lo tanto la máquina va a estar realizando el mismo trabajo consumiendo menos energía, ¿no? Entonces, el rendimiento es un índice, porque no tiene unidad, ¿no? Es el trabajo dividido el calor. Por ejemplo, un rendimiento del 0,2 me indica que por cada joule de energía consumida, por cada joule, hay 0,2 joules que se están transformando en trabajo. Y el resto se va a perder como calor residual. También se puede usar porcentajes, un rendimiento porcentual. O sea, un rendimiento del 0,2 es igual a un rendimiento del 20%. Por cada 100 joules, 20 se transforman en trabajo. Bueno, con los ciclos antihorarios, la máquina no realiza trabajo, sino que le realizan trabajo a la máquina. Y la máquina va a liberar calor en lugar de consumirlo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, lo que vamos a tener es que en este tipo de ciclos, con este tipo de máquinas, el trabajo pasa a ser la fuente de energía de la máquina. O sea, la máquina va a consumir trabajo y ese trabajo lo va a usar para tomar calor de una fuente fría. Ay, profe, ¿puede repetir, por favor? La máquina no realiza trabajo, sino que le realizan trabajo a la máquina, ¿sería? Muy bien, sí, sí. Ok, Y usa gracias. ese trabajo como energía para absorber calor de una fuente fría y liberar el calor a una fuente caliente. Así tenemos que en este tipo de máquinas el trabajo pasa a ser la fuente de energía, ¿no? La máquina ocupa trabajo, o sea, el trabajo sería trabajo consumido, el calor es calor absorbido y luego tenemos el calor residual que se libera a la fuente caliente. Bueno, esto es lo que se conoce como máquina refrigerante. Es importante que ustedes entiendan la diferencia que hay entre máquina térmica y máquina refrigerante, ¿sí? Pero no trabajamos casi con máquinas refrigerantes. Yo creo que en la guía no hay ni un solo ejercicio que use una máquina refrigerante como ejemplo. Me parece que todas son de máquinas térmicas, si no me equivoco. Pero sí tienen que saber la diferencia porque puede aparecer alguna pregunta teórica, ¿no? Que les pida que expliquen cuál es la diferencia entre una y otra. Que la diferencia es bastante clara, ¿no? La máquina térmica quiere producir trabajo y la máquina refrigerante quiere enfriar una zona que ya está fría, ¿sí? Por ejemplo, una máquina refrigerante es una heladera o un aire acondicionado, ¿sí? El aire acondicionado tiene un motor que produce trabajo, ¿sí? Y la máquina usa ese trabajo para hacer circular el gas refrigerante, ¿sí? Y eso hace que enfríe la habitación que ya está fría, ¿sí? Y el calor es expulsado hacia afuera donde hace calor, ¿no? Donde está caliente. O sea, esa sería una máquina refrigerante. Consume trabajo como fuente de energía y lo usa para absorber calor de una fuente fría y liberar ese calor a una fuente caliente. Por eso, no sé, el fondo de la heladera siempre está caliente, ¿no? Siempre está a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, porque está liberando calor constantemente y ese calor es el calor que absorbió de adentro de la heladera, ¿sí? Absorbe calor de adentro y lo libera afuera. Y además hay una parte que es calor residual que también se va hacia afuera, ¿sí? Entonces, en las máquinas térmicas vamos a tener que
ahora el trabajo es la fuente de energía, entonces el trabajo va a ser igual al calor absorbido más el calor residual, y que el rendimiento se va a calcular como calor absorbido sobre trabajo consumido. O sea, se invierten las ecuaciones, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta, pero como les digo, según lo que yo recuerdo, máquinas refrigerantes no aparecen en las guías, siempre son máquinas térmicas. Así que al final las ecuaciones que usan son las de la izquierda, ¿no? Y sí tienen que entender la diferencia entre una máquina y otra para poder identificarlas, ¿no? Bueno, de acá esto es bastante simple, o sea, capaz que puede parecer un poquito complejo, pero es muy, muy básico. Ahora cuando hacemos un ejercicio para practicar, se van a dar cuenta que no tiene mucha complejidad. Lo que tendríamos que ver ahora es entropía. La entropía es un concepto súper interesante, pero nosotros casi no vemos nada de esto, entonces no tiene mucho sentido que yo lo explique. Cuando hablamos de entropía, lo que podemos decir es que es una medida de orden estadístico. O sea, es qué tan probable es que algo ocurra en un determinado sentido, digamos, ¿sí? O sea, básicamente esto sería así. Si ustedes tienen, no sé, 100 mazos de cartas en una caja, ¿no? En una caja grande. Tienen 100 mazos de cartas y sacuden la caja, no sé, enérgicamente durante 10 minutos, digamos. Cuando abren la caja, ¿qué esperan encontrar? O sea, lo normal sería que esté todo desordenado, ¿no? Claro, desordenado, sí. eh, eh, digamos que lo que es estadísticamente más probable es que haya un desorden total. Y si yo les pregunto, ¿puede pasar que abren la caja y están los 10 mazos ordenados de menor a mayor en una esquina, por ejemplo, ¿no? O en el centro de la caja? ¿Podría pasar que eso ocurra? O Muy sea, la poco realidad es probable. que matemáticamente podría pasar, pero la probabilidad es tan baja que literalmente en toda la historia del universo jamás va a pasar una cosa así, ¿no? Porque la probabilidad es extremadamente baja. Entonces, eso es la entropía, ¿sí? La entropía lo que me está diciendo es que independientemente de que las leyes matemáticas me digan que algo así puede ocurrir, a la hora de la verdad eso no va a pasar nunca porque estadísticamente es imposible que ocurra, ¿sí? Es una imposibilidad estadística, no una imposibilidad real. Entonces, esa es la entropía, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que los procesos termodinámicos son procesos en los que hay también una enorme cantidad de agentes que están interactuando, ¿sí? Y que esas interacciones son ¿cómo les puedo decir? Son tantas en cantidad, ¿sí? Que siempre van a responder a aumentar la entropía, o sea, en el sentido de que siempre van a tener un único recorrido y que ese recorrido va a tener un único sentido, ¿sí? Les doy un ejemplo. Si una fruta cae de un árbol, una fruta madura, ¿sí? Siempre va a caer de arriba hacia abajo. La energía va a tender a disiparse. O sea, la fruta cayó, perdió energía potencial y esa energía potencial se va a transformar en energía térmica y se va a ir para todos lados. ¿Existe la posibilidad de que toda esa energía se vuelva a juntar y la manzana vuelva al árbol? La posibilidad existe, pero es tan baja que es imposible que ocurra, ¿sí? Estadísticamente es imposible. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Yo, si quieren, después me hacen acordar y yo les paso algunos videos de YouTube, de youtubers de divulgación científica que están bastante buenos sobre la entropía y es bastante interesante, ¿no? Porque explica cómo la entropía del universo tiende a crecer y cómo eso rige justamente todo lo que nosotros percibimos incluso. O sea, ¿les pasó de ver, por ejemplo, un video en reversa? No sé, una persona cayéndose, una persona caminando, pero si lo vemos en reversa, como que se siente irreal, ¿no? Se siente como que no tiene sentido lo que está pasando. Es justamente porque
estamos acostumbrados a ver todo el tiempo procesos donde la entropía aumenta y no donde la entropía disminuye. Dice Eliana, tiende al desorden. Claro, bueno, eso también, la entropía se suele hablar como una medida de desorden, como que el desorden del universo aumenta. Es una manera de verlo, ¿no? Sí. No está mal pensarlo de esa forma. Bueno, más allá de todo eso, nosotros hacemos algo muy, muy simple. Decimos que el cambio en la entropía para procesos de temperatura constante se calcula como calor sobre temperatura. Y listo. Esto sería si la temperatura es constante, que siempre usamos temperaturas constantes. Vamos a decir que el cambio en la entropía del universo es igual a la suma de todos los cambios entrópicos de todos los agentes, digamos. El cambio en la entropía del universo es la suma de todos los cambios en las entropías. Y bueno, aplicado a lo que estamos viendo ahora, que son máquinas, si yo tengo una máquina que toma calor de una fuente y lo libera en otra fuente, por ejemplo como calor residual, yo voy a tener que el cambio en la entropía del universo va a ser, voy a ponerlo acá, así los identificamos como calor 1 y calor 2, y acá temperatura 1 y temperatura 2. Ahí va. Entonces decimos que el cambio en la entropía del universo va a ser el cambio en la entropía 1 más el cambio en la entropía 2, que en este caso sería calor 1 sobre temperatura 1 más calor 2 sobre temperatura 2. Es simplemente eso, ¿sí? Y acá lo único que a veces confunde un poco es que, por ejemplo, en la temperatura 1 el calor está saliendo. O sea, el ambiente 1, digamos, la fuente 1 está perdiendo calor. Entonces es negativo ese calor, ¿sí? En cambio, la fuente 2 está recibiendo calor, está ganando calor. Entonces es positivo. Simplemente eso. Bueno, vamos a tener 3 escenarios posibles. Sería que el cambio en la entropía del universo sea positivo, que el cambio en la entropía del universo sea 0, o que el cambio en la entropía del universo sea negativo. Si para una máquina el cambio en la entropía del universo es positivo, el proceso o la máquina, vamos a decir que si el cambio en la entropía es positivo, la máquina o el proceso es posible. O sea, es posible que algo así ocurra en la naturaleza. No significa que ocurre o que eso existe, pero sí que puede llegar a existir. Se puede fabricar algo así. Si la entropía del universo no cambia, o sea, si el delta es 0, entonces se dice que es posible y reversible. O sea, que algo sea reversible significa que se puede dar en la dirección opuesta, ¿no? Si hay un proceso termodinámico donde la entropía del universo no cambia para nada, se puede realizar el mismo proceso en sentido opuesto. Pero bueno, esto es algo ideal, ¿no? En la realidad, todos los procesos aumentan la entropía. Por último, si hacemos los cálculos con una máquina y nos da que la entropía del universo disminuye, o sea, el delta es negativo, esa máquina es imposible. No puede existir algo así. No puede existir algo que reduzca la entropía del universo. Bueno, teniendo en cuenta esto, uno podría entonces tomar una máquina y estudiar la entropía, ¿no?, que produce esa máquina. Y bueno, buscar aquella máquina que pueda producir el menor cambio entrópico. O sea, ¿con esto qué me refiero? Que uno puede hacer una teoría, ¿sí?, y empezar a pensar en una máquina que sea reversible. Eso es lo que se conoce como máquina de Carnot. En lo que respecta al rendimiento de esa máquina, el rendimiento de Carnot. El rendimiento de Carnot es el máximo rendimiento que puede tener una máquina sin romper con las leyes entrópicas, ¿no? O sea, ¿cuál es el mayor rendimiento que puede tener una máquina sin que la entropía del universo disminuya? Y se calcula de una forma muy simple. Esto va a ser rendimiento es igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre temperatura caliente. O sea, cuando ustedes quieren fabricar una máquina, lo que quieren hacer es que el rendimiento se acerque lo más posible al rendimiento de Carnot. Que eso sería el máximo rendimiento que puede existir en el universo para una máquina. Ya más rendimiento que ese no podría haber, porque entonces la entropía del universo estaría disminuyendo, ¿no?
y ya vimos que eso no puede pasar. De lo que vemos hoy en día en términos de tecnología, nos estamos acercando un montón a crear máquinas cada vez más eficientes, ¿no? Si ustedes comparan la eficiencia de las máquinas en los últimos 50 años, ha crecido increíblemente por la calidad de los materiales que se usa, por la modernización de los procesos que se usan. Entonces, no es lo mismo tener una heladera vieja en casa que una moderna. Va a consumir mucho menos energía y va a enfriar mucho mejor la moderna, ¿no? No es lo mismo tener un coche del año 60 a tener un modelo 2023. Y mucho menos uno de alta tecnología, ¿no? Va a consumir mucho menos combustible, va a producir mucho menos residuo y va a tener mucha más potencia, mucha más resistencia. Entonces, a medida que la tecnología va avanzando, cada vez nos acercamos más a máquinas cada vez más ideales, incluso, ¿no? Y lo interesante de esto es que va a llegar un punto en el que ya no se pueda progresar más. O sea, el rendimiento tiene un límite, que es el rendimiento de Carnot. Y a partir de ahí ya no se puede crear una máquina mejor, ¿no? Por lo menos no con lo que se conoce ahora. Sí se puede trabajar capaz con cuestiones cuánticas y demás que escapan de mi conocimiento, pero en ese sentido está bastante interesante cómo la entropía es un gran limitante también para nosotros como sociedad, sobre todo si en algún momento dentro de cientos de años empezamos a pensar en viajes espaciales, ¿no? Que consuman mucha energía. Sería interesante ver cómo lo resuelve la humanidad en ese momento, ¿no? Pero bueno, básicamente esto sería lo que respecta al módulo 10, ¿sí? Realmente es muy poco. Los ejercicios combinan máquinas, por ejemplo, les piden calcular algún rendimiento y después calcular la entropía, pero no es muy difícil, son las ecuaciones que tenemos acá. Por ejemplo, pueden calcular algún calor y después con ese calor calcular el cambio entrópico dividiendo por la temperatura y no hay más que eso. A veces lo que puede pasar es que como nosotros usamos procesos a temperatura constante, podemos tener algún calor por cambio de fase, que es un proceso a temperatura constante, y también podemos tener algún calor por procesos isotérmicos, ¿no? nRT por el logaritmo natural de B sobre B. Eso es lo máximo, digamos, que se puede complicar un ejercicio. Que les haga calcular el calor y después recién calcular la entropía. Nada más que eso. Profe, una pregunta. ¿Usted puede- Andreina pregunta sobre TC, es la temperatura caliente, ¿sí? Es la temperatura de la fuente caliente. ¿Ves que en las máquinas hay una fuente caliente y una fuente fría? Es eso, ¿sí? La temperatura caliente menos la fría sobre la temperatura caliente. Sí, Álvaro, decime. Quería saber si de la clase que está grabando ahora lo podía subir hoy, así puedo resolver los ejercicios que resolvimos al principio, pero solo, guiándome según Dale, lo sí, voy a intentarlo porque no es mi compu esta y la última vez lo dejé cargando y como que se apagó, no sé, o se cerró el programa. Voy a intentarlo hacerlo hoy mismo, ¿sí? porfa. ¿Está bien? Profe, ¿qué Dale. sería eso de la suma de la diferencia de SM, que estaría al lado del cambio de la entropía del universo? Esto se lee así, es la sumatoria de los cambios en la entropía n's, o sea, n's en el sentido de que sea la cantidad que sea, ¿sí? Pero nosotros cuando trabajamos en máquinas hay dos cambios en la entropía, por eso acá sumamos el 1 con el 2, ¿sí? Listo, gracias. ¿Y eso va a ser siempre igual a ese menos el calor 1 o el menos porque está? El menos está porque la máquina toma calor de una fuente y la libera en la otra. Entonces, cuando la máquina le saca calor a una fuente, tiene calor negativo. Cuando la máquina le da calor a otra fuente, será calor positivo, ¿sí? Listo, ok. Eso es importante, ¿sí? Porque si no, les va a dar cualquier cosa. Tienen Sí, que eso prestar quería saber. atención
cuál es el positivo y cuál es el negativo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, así que esto sería todo por hoy. Con esto tienen para hacer todo el módulo 10. Es un módulo cortito. Los ejercicios no son muy difíciles. La clase que viene, la del martes, ya empezamos con electricidad. Así que la clase que viene vamos a estar viendo tema nuevo. Electricidad es un tema bastante extenso. Así que traten de ponerse al día ahora, así agarran bien la clase que viene, ¿sí? Porque sobre todo lo que vemos la clase que viene, que es electrostática, tiene muchos ejercicios para hacer y son todos bastante pesaditos, así que sería lo ideal que aprovechen ahora el finde para ponerse al día, ¿sí? Ah, y tengo la fecha del examen. Yo ahora la paso al grupo, pero te las digo ahora. Es el viernes 17 de noviembre. Viernes 17 de noviembre es el examen, el segundo parcial, es en Paternal, ¿sí? La misma sede que tuvimos el primero. En 3 semanas, ¿no? Sí, 3-4 semanas, ¿no? Son, a ver, 1, 2, 3, 4 semanas. Tenemos un montón de tiempo, nos va a sobrar un montón de tiempo también para practicar. Ok. Bueno, chicos, esto es todo entonces. Que tengan lindo fin de, nos estamos viendo. Gracias, profe. Igual. Chao, profe, muchas Gracias. gracias. Ah. Chao, profe. Igualmente.